Y fue un partido digno de una final de Copa del Rey. Y es que los dos equipos dieron todo en el campo, no se rindieron, quedaron exhaustos, fundidos y fue un espectáculo. Fue la final que todos estábamos esperando, un 3-2 para el equipo de Flick, segundo título para el alemán, tercer clásico que gana al Real Madrid y además un título más, el número 32, primero de 2021 para el Rey de Copas. Claro, no fue fácil, tuvieron que resucitar, tuvieron que regresar, un gol de Ferran Torres forzó la prórroga y allí cuando menos lo esperábamos, cuando pensábamos que nos íbamos a los penales, apareció Koundé, porque un francés decidió el título y no fue Mbappé para el Real Madrid, fue Jules Koundé para el Barça y así está la cartuja ahora teñida de color azulgrana. Bienvenido, Mauricio, empiezo contigo con el primer pantallazo de lo que significó este partido, este espectáculo en Sevilla por Copa del Rey. Un gran clásico. Eso es exactamente lo que esperamos de un clásico. Sobre todo para los neutrales que no tenemos camiseta en este partido, es exactamente lo que esperamos de una final de Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona en el terreno de juego. Para ser sincero, hasta fuera del terreno de juego también. Eso es lo que representa, eso es lo que significa con todo lo que se vivió en el, para mí, muy bochornoso comportamiento del Real Madrid con los árbitros antes del partido. Pero en la cancha, aún sin Robert Lewandowski, con un Kylian Mbappé a un 50%, pero que ese 50% fue magnífico, es un partido muy bueno de Mbappé. Real Madrid y Barcelona confirman por qué son el boleto más caro en el mundo del fútbol. ¿Por qué siempre, partido a partido, esperamos, temporada a temporada, marcamos estos juegos en el calendario y que cuando se ponen en una gran final, regalan un partido como el que nos dieron hoy en Sevilla? Podemos ya después, si lo vamos a hacer, debatir el por qué las altas y bajas, rendimientos individuales. Perfecto, me parece muy bien. Pero como tú lo preguntas y lo planteas correctamente, el primer concepto una vez que pita el árbitro es, madre mía, qué partido vimos. Vimos exactamente para lo que nos reunimos y esperamos de ver en un Real Madrid-Barcelona. Y al final termina ganando el equipo que llega mejor, que tiene jugadores en mejor momento y casi te diría que el que acabó con más jugadores sanos el partido. Correcto. Que es otra de las grandes historias que tendremos que platicar. Ganó el que nunca se rindió, el Barcelona, que tuvo oportunidades para ponerse arriba en el marcador, para tener más goles en ese score, pero apareció Courtois. Sin embargo, el desarrollo del partido nos invitaba a creer que el Real Madrid lo podía hacer. Pero de espectáculo se trata, Barak, nos damos por servidos por lo que se vivió hoy en la Cartuja. Quizás de más. Estuvo el papelón de los jugadores del Real Madrid, Rüdiger y Lucas Vázquez viendo la roja por meterse en el campo a protestar cuando ya estaban en la banca, en fin. Típico, ¿no? ¿Cómo lo dirías tú y qué piensas del partido? Sí. Desgraciadamente ya se convierte en algo tradicional que el Real Madrid deje esta imagen bochornosa cuando todo era hasta el penúltimo minuto loable por parte de los dos equipos. Pero sí, es ya natural dentro de este discurso que ha adquirido el equipo y sí me parece penoso que aunque sea la última imagen que tenemos de tantas cosas que pasaron, quede como una parte del análisis cuando hubo tantas otras cosas que realmente merecen desglosarse, ¿no?, dentro del partido. Pero bueno, es un Barça-Madrid que incluye muchas cosas, lo que pasó en la cancha, los momentos previos, las 24 horas previas y lo que pasó en sus últimos minutos cuando el Madrid se supo vencido también. Todo es parte de lo que Mau nos habla y de lo que yo agregaría es probablemente el espectáculo más grande del mundo en el siglo XXI, ¿no? Si llega alguien de fuera del planeta y nos pregunta cuál es el mayor entretenimiento posible en cualquier faceta de esta humanidad, yo creo que es un Barça Real Madrid. Claro, no todos son como este, ¿verdad? Pero en particular sí son duelos tremendos y el de hoy creo que sirve como ejemplo de lo que puede ser un Barcelona Real Madrid. Las volteretas, un Barça totalmente superior en el primer tiempo, un Real Madrid que no metió ni las manos, ya se nos olvida eso, pasaron tantas cosas después del primer tiempo, que es el primer tiempo donde el Real Madrid no disparó a puerta, donde no fue rival para el Barcelona, se quedó enterrado entre un segundo tiempo el que salió a aplastar una fiereza impropia de lo que hemos visto en el Real Madrid recientemente,
y era un merecido ganador hasta que cae ese gol de Ferran Torres y después hay un penal del que seguramente hablaremos, que para mí sí era penal, muchas cosas de las que hablar y al final tenía que ganar uno y no ganó en penales, que a mí me gusta siempre cuando una final se define con un gol en tiempo, ya sea reglamentario o en tiempo extra y no se tiene que ir a los penales, así que lo tuvo todo. Claro, lo tuvo todo y por eso hemos quedado satisfechos. Podemos darnos por servidos de lo que acabamos de ver desde Sevilla. Un Barcelona que quedó cansado pero triunfante y que probablemente este título sirva de mucho porque el sueño del triplete sigue vivo para el equipo de Hansi Flick. Rodrigo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué tal, Caro, Barak, Mauri, toda la gente que nos está viendo? Bueno, la verdad que ha sido un partidazo. Estoy con mis compañeros en que esta final ha sido digna de lo que mucha gente esperaba de ella en cuanto al terreno deportivo, pero también tenemos que hablar del tema extradeportivo, ya no solo por lo que ocurrió en las horas antes y en los 2 días antes al inicio del partido de hoy, sino también lo que ha ocurrido, que luego lo comentaremos después del partido, con ese comportamiento bochornoso de Antonio Rüdiger, bochornoso, con esa expulsión creemos que de Bellingham también por protestas a de Burgos Bengoechea, que espero que por lo menos den la cara a los jugadores del Real Madrid en zona mixta para explicar exactamente de qué se quejan, ¿no? Buen chiste, Rodri. Más allá de eso, ya sé por dónde vas con las risas, pero eso, creo que fue un partidazo. El espectador neutral, y es más, yo creo que hasta el espectador del Barça y del Real Madrid han disfrutado en tramos importantísimos del partido. Para mí el Barça en la primera parte tuvo más presencia, más ganas, más posesión, despertó y compitió muy bien el Real Madrid en la segunda parte, demostrando que lo que tiene en la plantilla es mucha calidad y habría que preguntarse una cosa importantísima: ¿por qué el Real Madrid ha tardado tantos partidos, tantas semanas, tantos meses en competir como lo hemos visto competir en el día de hoy? Porque Ancelotti tendrá culpa, pero los jugadores igual también empiezan a tener cierta culpa de lo que está pasando durante toda la temporada, porque va a cortarse todo por el hilo más fino, que es el de Carlo Ancelotti, que se irá a final de temporada. Pero hay muchos jugadores que hoy han demostrado que dan para muchísimo más, que pueden presionar, que pueden bajar a defender, salvo Vinicius, que hoy de nuevo ha sido un 0 a la izquierda. Pero bueno, lo dicho, habrá tiempo durante esta próxima hora y pico para comentar todo esto, pero creo que ha sido una final épica y con mayúsculas. Claro, y esa reacción del Real Madrid, ese mejor segundo tiempo de los blancos, se debió a esos cambios de Ancelotti y a la actitud que mostraron esos jugadores. Pero se siguen sumando mis analistas y quiero que todos den un primer pantallazo porque estamos así como... satisfechos, Gemma, de lo que hemos vivido, como que era el espectáculo que esperábamos después de tanto luchar ayer con la posibilidad de que algo podría pasar hoy. Bueno, hubo mucho fútbol y casi que podemos hablar más del partido que de todo lo demás, aunque la expulsión de Rüdiger fue la primera tarjeta roja que ve el defensa desde 2017 cuando estaba en Roma. ¿Qué te parece? Bueno, hablando en el global de partido, creo que ha sido el clásico más competido de lo que llevamos de campaña. Veremos qué pasa en el clásico de Liga tan decisivo en cuanto a la pelea por el título. Seguramente, me sorprende que haya requerido una prórroga para definir el campeón de este título, porque claramente ha sido superior el Fútbol Club Barcelona. El primer tiempo ha sido realmente sorprendente la imagen que ha dado el Real Madrid. Es cierto que ha mejorado en el segundo tiempo con la entrada de Mbappé y intentando tirar para adelante, aunque a nivel de posesión, de ocasiones, de juego ha sido claramente para el Fútbol Club Barcelona, pero no han estado precisos en el último tercio. Y bueno, han acabado pagándolo, pero al final creo que ha sido justo el fútbol, con la victoria del Barcelona, con la frustración de un Real Madrid que la tiene realmente difícil para no quedarse en blanco en una temporada que venían llamados a ganarlo absolutamente todo, con la incorporación de Mbappé, con los comportamientos realmente poco deportivos de Rüdiger y compañía, también de Vinicius, que ha entrado en el terreno de juego estando lesionado, que hacía en el terreno de juego en los últimos instantes. Y bueno, veremos, porque al final es un título muy importante para el Fútbol Club Barcelona, muy importante para la hinchada, porque es que en los últimos años, recordemos que el Barcelona solo había ganado Supercopas en Arabia Saudí, y es verdad, ganaron la Liga de Xavi, pero aparte de esto lo está festejando muchísimo en Barcelona la hinchada, pero también en Sevilla, especialmente la mitad de la Cartuja, celebrando ahora mismo un título que realmente es importante. Era la mejor preparación de cara a lo que se viene. Hay un
posible triplete, Caro, del que hablabas, pero hay un partido muy importante en 3 días, así que habrá festejos, sí, un ratito hoy en la Cartuja, pero hoy el Barcelona ya vuelve y piensa en el próximo reto, que no es poco, que es esa ida de las semifinales contra el Inter en Montjuic. O sea, Gemma, ¿para ti la prórroga sobró porque el Barça fue superior al Madrid? Sí, bueno, clarísimamente, para mí, para todos. Es verdad que no definió en el último tercio, para pero todos no, podríamos Gemma. hablar de No, polémicas es que a mí me arbitrales parece que fue un partido demasiado Para parejo y todos por no, eso se Gemma, fue a la porque prórroga. si Courtois no llega a fallar en el segundo gol, el que se iba en los 90 minutos de la final es el Real Madrid, que en la segunda parte estuvo mucho mejor físicamente que el Barça. Estuvo más cerca del tercero, de hecho. Pero no entró el de Ferran. Sí. Y ahí nos fuimos ¿En a la serio? prórroga. O sea- Es que, a ver, vamos con José. José, Bueno. A ver, José. ¿esta prórroga se respondió a una superioridad del Barça o que fue un partido bien parejo entre los dos? A ver, un abrazo para todos. En los primeros 45 minutos creo que vimos el partido que todos nos imaginábamos. Un Barcelona sumamente superior al Real Madrid. Es que cuando hablamos del aspecto fútbol, la diferencia entre el Madrid y el Barcelona esta temporada ha sido abismal. El Barcelona es un equipo que colectivamente juega muy bien, que tiene una idea de juego y que encima tiene grandes individualidades. El Real Madrid es un cúmulo de buenos futbolistas, pero sin ideas de juego. Y en el primer tiempo eso quedó muy marcado. Que por cierto, Lamine Yamal sigue ganando enteros para ser el próximo Balón de Oro. Las 2 asistencias que da hoy, primero para Pedri, cómo termina trayendo a Fran García, a Tchouaméni, a Ceballos y a Valverde, es como un imán y por eso sus compañeros aparecen con muchísimos espacios. Y después en el segundo tiempo, cuando Lamine Yamal parecía que estaba calladito, que Fran García ya le había tomado la medida, el pase que le da a Ferran Torres fue fantástico, pero reitero, en los primeros 45 minutos, un Barcelona muy superior. En la parte complementaria, ingresa Kylian Mbappé y mejora el Real Madrid. Los cambios de Ancelotti mejoran al Real Madrid, el equipo se equilibra más y empieza a tener futbolistas con mejor pie en la mitad de la cancha. Es que en los primeros 45 minutos eran Tchouaméni y Valverde sacando la pelota desde atrás y por eso el Madrid no tenía fútbol. Era un equipo que no tenía fluidez, que le costaba mucho llegar a sus delanteros. Era un equipo totalmente partido. El Madrid, a base de garra, a base de buenos futbolistas, termina emparejando el partido en la parte complementaria y ya después me parece que en el balance general el Barcelona termina siendo el mejor equipo. Se habló tanto de los árbitros, los colegiados no han sido factor. Yo esperaba una mejor actitud del Madrid tomando en cuenta todos los lloriqueos y me parece que la imagen de Rüdiger es un ejemplo perfecto de lo que hoy es el Real Madrid. Un equipo frustrado, un equipo que claramente se ve superado en la cancha. Esta temporada de Hansi Flick como entrenador del Barça será recordada como la temporada de la paternidad. 3 clásicos, 3 victorias, 5 goles, 4 goles, hoy 3, 2 títulos que ya le ha ganado el Barcelona al Real Madrid. Yo creo que hoy no hay que buscar excusas. Me parece que hemos visto el inicio de un ciclo lleno de victorias y lleno de fútbol con Hansi Flick y el final de un ciclo de Carlo Ancelotti que ha sido muy exitoso, pero me parece que tiene que venir otro entrenador para darle ideas frescas a esta plantilla. Bueno, ya nos meteremos en eso, pero fue muy simbólico el primer gol del partido, el golazo de Pedri, porque la asistencia fue de Lamine Yamal, un jugador que va a marcar época, y el gol fue de quizás el mejor mediocampista que tenga el fútbol en Europa ahora mismo. Y porque Lamine Yamal, asistiendo a Ferran, reseteó el partido. 20 asistencias para Lamine Yamal. Ahí se resetea el partido cuando vimos, Mauricio, a un Barça que después del 1-1, después de ese gol de tiro libre de Mbappé, como que se tenía que rearmar. Y quien estaba sujetando al Barça era entre Íñigo Martínez, entre Cubarsí, y termina poniendo el gol, el 1-2, el Madrid, gracias al cabezazo de Tchouaméni, pero luego viene el del Ferran. Entonces, ¿a qué atribuyes que este Barcelona no se venció, que vuelve a demostrarnos que es un equipo que nunca se rinde, que pudo resetearse y volver a conectar todas las piezas para mostrar esa superioridad que le hemos visto al Barça esta temporada, jugando partidos de fútbol y especialmente cuando tiene al Madrid enfrente? Bueno, no se venció porque es la temporada del Barcelona, así ha sido la temporada del Barcelona. No está en ellos doblar las manos. Es un equipo que ha perdido un partido en todo el 2025 y ese partido que perdió además no tuvo ninguna consecuencia porque fue con el que avanzaron a las semifinales de la Champions. Entonces el Barça no es nuevo que tenga esta, me choca un poco la palabra, pero aquí creo que sí aplica, que es esta resiliencia para en los momentos bravos salir adelante. Pero acá creo que viene
la litis del partido. En el segundo tiempo los cambios de Ancelotti funcionan. Son fantásticos los cambios de Ancelotti. Arriesgados, pero funcionan. Para mí la palabra no es arriesgados, eran necesarios. Eran obligados. O sea, tú arriesgas cuando las cosas están bien y tomas un riesgo. Acá no. Acá si no cambiaba el Madrid y no cambiaba Ancelotti, se iban a terminar por hundir. Y el Barça no descifra la movilidad que estaba mostrando Kylian Mbappé junto con algunos desplazamientos interesantes de Vinicius. Yo quisiera en algún punto del stream que le hagamos un apartado a Vinicius, porque creo que hoy el madridismo tiene una pintura muy, muy, muy clarita de lo que es este Vinicius, y la pintura no es muy buena, pero podemos atacar eso un poco más adelante. Pero a mí me queda esa impresión. Está pasando por ahí. Se está pasando exactamente. Estamos aquí afuera de Canaletas. Estamos Cuéntame, Gemma, cuéntame. afuera de Canaletas. Sí. Bueno, soy relativamente cerca del centro de Barcelona y ahí, lógicamente, alegría, os decía, ¿eh? No han sido tantas las alegrías últimamente, así que vais a escuchar pitos y cosas que van a pasar aquí en mi espalda, pero bueno, vamos a seguir con el análisis, que sí que me sorprende lo que decía Rodri, de que ha sido un partido es que lo decimos parejo. todos, Gemma. Creo que la única que no lo dice eres tú. No, O sea, no porque creo que sea yo la única. Podemos hacer la votación a mano fútbol. alzada, pero creo que todos vimos que el Barcelona realmente tuvo suerte de llevar al partido al tiempo extra. El Barcelona no merecía ganar en 90 minutos. Porque en el segundo tiempo, el Madrid muestra una cara que no había mostrado en meses. Echa al Barcelona contra su arco, lo hace ver mal, Gemma. Estoy de acuerdo, ha habido una rebeldía, ha habido mal al Barcelona. Ha habido un levantamiento futbolístico del Real Madrid, pero al final del partido, estando perdiendo más tiempo, ha habido un 60-40 de posesión para el Barcelona, muchísimas más tiros al arco del Barcelona. Ha habido 4 posibles penaltis a favor del Barcelona. Es verdad que eso es otro tema. El VAR se ha revisado, seguramente el que era menos claro, pero que no era un error manifiesto, seguramente no tendría que haber ido a ser llamado por el VAR de Burgos Bengoechea. Creo que de Burgos ha estado condicionado por todo lo que pasó en la previa, y a nivel futbolístico realmente me sorprende que me digáis que ha sido un partido parejo. Sí, es que Gemma, perdóname, pero los sorprendidos somos nosotros contigo. Un tiempo para No ha acá. sido un partido parejo, A es ver, cierto. yo quisiera ver quién está con A ver. Gemma. Quisiera ver quién está con Gemma. No sé, a lo mejor en casa de aquí, Gemma se fue la señal más en tiempo este que en set nuestra quizás casa. nadie, pero creo que prácticamente todo el Gemma, mundo. temo decirte, pero estás en una isla. Muy bonita, espectacular, envidiable a veces, pero aquí estás en una isla. Pero lo cual, Gemma, fíjate, a ver si en esta coincides conmigo. Habla todavía mejor del Barcelona. Hay equipos que les empate el partido como se los empate Mbappé. Se les adelantan como se les adelanta a Tchouaméni. No se levantan, se quedan en la lona. Correcto. Y ojo, porque ese es un punto de inflexión para el resto de la temporada. El miércoles contra el Inter, el 11 otra vez contra el Real Madrid. Hay equipos que no se levantan. Y ahora que al Barça lo hicieron un poquito a fuego lento, le pusieron la puya al Barcelona, reaccionó y reaccionó bien. Pero tampoco querramos decir que hoy el Barça ganó holgadamente, porque no lo hizo. Ganó desde el espíritu, la convicción, el empuje, pero futbolísticamente hoy el Barça no fue mejor que el Real Madrid.